Un ranchero cruel abandona a su perro en medio de una devastadora nevada, dejándolo a su suerte en las montañas heladas. Cuando todo parecía perdido, algo extraordinario sucedió que cambiaría para siempre la vida de ambos. Una historia de redención, segundas oportunidades y el poder inquebrantable de la lealtad animal. Prepárense para un viaje emocional que les derretirá el corazón. Suscríbanse al canal, dejen su like y comenten desde dónde están viendo esta historia inolvidable. En las montañas frías de una región rural de la Sierra Madre Oriental, donde el invierno castiga con nevadas implacables, el silencio de la noche era cortado apenas por el aullido furioso del viento. El paisaje, cubierto por un manto blanco y espeso, escondía un drama que se desarrollaba bajo la luz débil de la luna cubierta por las nubes cargadas. Arturo Mendoza, conocido en la región como un ranchero de manos callosas y corazón endurecido, conducía su vieja camioneta por un camino casi intransitable. A su lado, temblando en el asiento del copiloto, estaba Valiente, un pastor mestizo de pelo espeso, que por 8 años había sido su fiel compañero de trabajo. El ranchero miraba, ocasionalmente al animal con una mezcla de desprecio e indiferencia. La cojera en la pata trasera del perro había empeorado en las últimas semanas, convirtiéndolo, en palabras de Arturo, en una carga inútil en la economía ya apretada del rancho. Un perro que no puede arrear el ganado no es más que otra, poca que alimentar, se repetía para sí mismo, como si buscara justificar la decisión que ya había tomado. La camioneta se detuvo bruscamente en un claro al borde del camino. A unos metros, iniciaba una subida empinada que llevaba a las partes más altas y aisladas de la sierra. Arturo bajó, dio la vuelta al vehículo y abrió la puerta del copiloto. Valiente, confundido, miró a su dueño con aquellos ojos cafés que a pesar de los años mantenían el brillo de lealtad que siempre lo caracterizó. «Anda, bájate», gritó el ranchero, apuntando hacia la oscuridad de la montaña. Valiente dudó, saliendo lentamente del vehículo, su pata enferma hundiéndose en la nieve profunda. El viento cortante agitaba su pelo, mientras miraba alternadamente a su dueño y al camino desconocido frente a él. «Ya no sirves para nada. Que los lobos te acepten en su manada, si es que te tienen lástima», murmuró Arturo, regresando al volante. El motor rugió, rompiendo el silencio sepulcral del lugar. Valiente ladró 1, 2, 3 veces, corriendo detrás del vehículo que ya se alejaba, dejándolo atrás como si los años de dedicación pudieran ser descartados tan fácilmente como un objeto roto. Pronto, las luces traseras desaparecieron en la curva del camino, y el perro se vio completamente solo en medio de una de las peores tormentas de nieve que aquella región había enfrentado en décadas. El frío intenso calaba hasta los huesos. Valiente, acostumbrado al refugio del cobertizo del rancho, nunca había enfrentado una noche a la intemperie en condiciones tan extremas. Su instinto de supervivencia, sin embargo, pudo más que la confusión y el dolor del abandono. Olfateando el aire gélido, comenzó a caminar lentamente, luchando contra el viento que parecía empujarlo hacia atrás. Cada paso era un desafío, especialmente con su pata trasera que apenas podía soportar su peso. La nieve caía cada vez más densa, borrando cualquier vestigio de camino que pudiera existir. Valiente seguía instintivamente hacia terrenos más altos, donde quizás podría encontrar algún refugio contra el viento cortante. Tras casi 1 hora de caminata dolorosa, sus agudos sentidos detectaron un cambio en el sonido del viento. El eco característico de una cavidad cercana. Era una pequeña cueva, no más que una grieta en la roca, pero suficiente para ofrecer protección contra los elementos. Valiente se arrastró hacia adentro, su cuerpo temblando violentamente. Se acurrucó en el fondo de la cavidad, formando una bola apretada para conservar el calor, mientras afuera la temperatura continuaba cayendo despiadadamente. Durante la que pareció ser la noche más larga de su vida, el perro se durmió en un sueño inquieto.
poblado por sueños de campos abiertos y días cálidos, interrumpidos por el gemido constante del viento que parecía cantar una triste canción de cuna. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a penetrar tímidamente en la entrada de la cueva, Valiente despertó. Su cuerpo dolía y el hambre apretaba su estómago. Se levantó con dificultad, su pata lastimada más rígida que nunca debido al frío intenso. El mundo exterior estaba transformado, un paisaje blanco y silencioso que se extendía en todas direcciones. Salió cautelosamente de su refugio, olfateando el aire en busca de cualquier indicio de alimento o peligro. Fue entonces que su olfato captó algo: humo, tenue, distante, pero inconfundible. Donde había humo, había humanos, y donde había humanos podría haber comida. Guiado por este rayo de esperanza, Valiente comenzó a descender la ladera, sus patas hundiéndose en la nieve blanda que, en algunos puntos, llegaba hasta su pecho. El progreso era lento y doloroso, pero la promesa de calor y alimento lo mantenía en movimiento. Kilómetros de allí, en una cabaña rústica protegida por un pequeño bosque de pinos, doña Clotilde encendía el fuego en su chimenea de piedra. A sus 73 años, la mujer vivía sola desde hacía más de una década, desde que su esposo Anselmo partiera de esta vida tras 50 años de matrimonio. La elección de permanecer en aquel lugar aislado sorprendía a pocos habitantes del pueblo más cercano, que habían conocido la personalidad fuerte e independiente de la mujer que prefería la compañía de las montañas al bullicio de la ciudad. Artesana habilidosa, Clotilde se mantenía vendiendo sus tapetes y cestos de palma en el tianguis mensual del pueblo. La vida era sencilla, pero ella había encontrado una paz que muchos envidiaban. Aquella mañana, mientras preparaba su té de hierbas recolectadas y secadas por ella misma, un sonido inusual llamó su atención. Un gemido débil, casi imperceptible, sobre el crepitar del fuego. Curiosa, Clotilde abrió la puerta de su cabaña, siendo recibida por una ráfaga de aire gélido. Sus ojos, aún ágiles a pesar de la edad, recorrieron el claro frente a su casa. Fue entonces que vio, en el borde del bosque, una figura tambaleante que más parecía un pequeño montón de nieve que se movía. Solo cuando la criatura se acercó más, Clotilde pudo distinguir la forma de un perro grande, de pelo claro ahora, parcialmente cubierto de nieve y hielo. «¡Santo Dios!», exclamó la señora saliendo inmediatamente al frío, olvidándose incluso de tomar su rebozo. Se aproximó con cuidado al animal que ahora se había detenido, como si sus últimas fuerzas se hubieran agotado a pocos metros de la salvación. «Ven acá, animalito. Ven», llamó con voz suave, extendiendo la mano arrugada en dirección al perro. Valiente, exhausto y hambriento, apenas podía mantener los ojos abiertos. El olor de la mujer no presentaba amenaza, y su instinto le decía que podía confiar en aquella voz gentil que lo llamaba. Con un último esfuerzo, se arrastró en dirección a ella, prácticamente desplomándose a sus pies. Clotilde, a pesar de la edad y del cuerpo menudo, poseía una fuerza sorprendente, resultado de años viviendo de la tierra y por cuenta propia. Con determinación, consiguió cargar al animal hacia dentro de su cabaña, colocándolo sobre un tapete grueso cerca de la chimenea encendida. ¿Quién podría hacer una maldad así?, murmuró para sí misma, percatándose de que aquel no era un perro salvaje, sino un animal doméstico, obviamente abandonado a su suerte. Los primeros cuidados fueron inmediatos. Con un paño húmedo y tibio, limpió el hielo que se había formado entre los dedos de las patas del perro. Le ofreció agua tibia con miel, que Valiente sorbió ávidamente, a pesar de la debilidad. Enseguida, compartió con él parte del guiso que había preparado para sí misma, observando con satisfacción cómo el animal, aún debilitado, comía con ganas. «Te vas a poner bien, grandulón. Puedes creerme», dijo, acariciando el pelo espeso que comenzaba a secarse con el calor del fuego. «Mañana vamos a cuidar esa pata.
Parece que anduviste lastimándote por ahí, ¿verdad? Continuó, notando la manera en que el animal evitaba apoyar una de las patas traseras. Aquella noche marcó el inicio de una improbable amistad. Valiente, acostumbrado a la dureza de su antiguo dueño, extrañó inicialmente los cuidados y el cariño constante que Clotilde ofrecía. La anciana, por su parte, encontró en el perro rescatado una nueva razón para levantarse todas las mañanas. Los días se transformaron en semanas, y la recuperación de Valiente fue gradual pero constante. Su pata, examinada cuidadosamente por Clotilde, no estaba rota, pero sufría de una artritis avanzada, agravada por los años de trabajo duro y por el abandono en la nieve. La mujer, conocedora de hierbas medicinales, preparaba compresas de árnica y otras plantas que crecían en los alrededores de su cabaña. El alivio que proporcionaban era visible en el comportamiento del perro, que cada día se mostraba más activo y dispuesto. La alimentación balanceada, algo que nunca había tenido en el rancho, también contribuía a su mejora general. Por primera vez en años, Valiente no era solo una herramienta de trabajo, sino un ser valorado por su simple existencia. Fue al final de su tercera semana en la cabaña que Valiente demostró una habilidad extraordinaria. Aquella mañana había amanecido peculiarmente calma, sin el viento constante que generalmente acompañaba los días de invierno en la montaña. Clotilde, habituada a la rutina, se preparaba para salir a recoger leña en el bosque cercano. El perro, sin embargo, se mostraba inquieto, andando de un lado para otro en la pequeña sala, mirando alternadamente a la anciana y a la ventana que daba a las laderas más altas. «¿Qué pasa, Valiente?», preguntó Clotilde, habiendo adoptado este nombre al percibir cómo el animal respondía positivamente a él, indicando que probablemente así lo llamaban antes. El perro ladró, algo raro desde que había llegado, y se dirigió a la puerta, arañándola con urgencia. La mujer, intrigada, decidió seguir el instinto del animal, y no salió aquella mañana. 3 horas después, un estruendo distante reverberó por las montañas. Desde la ventana de su cabaña, Clotilde fue testigo de una avalancha que barrió exactamente el camino que solía recorrer para recolectar leña. El desastre natural ciertamente la habría alcanzado si hubiera estado afuera. «Tú sabías, ¿verdad?», preguntó al perro, que ahora con la amenaza pasada, se había calmado y descansaba tranquilamente al lado de la chimenea. «¿Cómo pudiste sentir eso? ¿Qué más sabes tú que nosotros, los humanos, no podemos percibir?». Este incidente marcó el inicio de una nueva dinámica entre los dos. Clotilde pasó a observar con atención el comportamiento de Valiente, notando patrones que se correlacionaban con cambios climáticos inminentes. El perro se ponía especialmente agitado antes de tormentas severas, se colocaba en alerta cuando ráfagas de viento anunciaban cambios bruscos de temperatura, y demostraba comportamientos específicos que, la anciana pronto aprendió, eran indicativos precisos de las condiciones que se aproximaban. Esta habilidad, desarrollada durante años, de trabajo al aire libre en el rancho, se volvió invaluable en la vida aislada que llevaban. Clotilde, que siempre había dependido de su propio conocimiento empírico para prever el tiempo, ahora contaba con un meteorólogo de 4 patas mucho más preciso que cualquiera de sus antiguas técnicas. El lazo que se formó entre ellos trascendía la simple relación entre humano y animal de compañía. Era una asociación basada en respeto mutuo y dependencia recíproca. Valiente había encontrado no solo un refugio, sino un hogar verdadero. Clotilde, por su parte, redescubrió la alegría de la compañía constante, algo que faltaba en su vida desde la partida de su marido. Con el pasar de las semanas, la anciana percibió un comportamiento peculiar en su compañero canino. En las noches de luna llena, Valiente se volvía especialmente inquieto. Se apostaba en la ventana o puerta de la cabaña, mirando fijamente hacia las montañas, y emitía aullidos bajos y lastimeros. Inicialmente, Clotilde atribuyó este comportamiento a alguna memoria dolorosa de su pasado.
pero pronto notó un patrón más específico. El perro no solo aullaba, sino que parecía querer salir, como si algo o alguien lo llamara afuera. En la tercera luna llena desde la llegada de Valiente, Clotilde finalmente decidió investigar. Abrigándose bien y armada con una linterna potente, siguió al perro que, al percibir que sería acompañado, se mostró casi ansioso, apresurando el paso delante de la mujer, pero constantemente mirando hacia atrás como si quisiera asegurarse de que ella aún lo seguía. El camino no era fácil, especialmente para alguien de la edad de Clotilde. Subieron por un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles hasta alcanzar una pequeña elevación, desde donde se podía ver el valle abajo, parcialmente iluminado por la luna que ahora brillaba en todo su esplendor, en un cielo excepcionalmente limpio para aquella época del año. Valiente se detuvo de repente, su cuerpo tenso en posición de alerta. Clotilde siguió su mirada y distinguió, a la distancia, una pequeña abertura entre las rocas. Algo que podría ser la entrada de Minmomesenta, una madriguera. El perro la miró, como pidiendo permiso, y tras un breve asentimiento de la mujer, se aproximó cautelosamente a la abertura. Lo que Clotilde presenció a continuación tocó profundamente su corazón ya enternecido por la convivencia con el animal. Valiente depositó cuidadosamente en el suelo un pedazo de carne que había guardado de su cena. Ella había notado la ausencia, pero no imaginaba el propósito. De dentro de la madriguera, pequeños hocicos puntiagudos aparecieron, olfateando el aire con curiosidad. Eran cachorros de zorro, 3 de ellos, flacos, pero aparentemente saludables. «Así que esto es lo que has estado haciendo, viejo sentimental», susurró Clotilde manteniendo la distancia para no asustar a los zorritos salvajes. Valiente permaneció paciente mientras los pequeños zorros devoraban el alimento, solo observando con lo que la mujer solo podría describir como una expresión de satisfacción. Después de que los cachorros regresaran a la seguridad de su madriguera, Valiente volvió junto a Clotilde, mirándola con aquellos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Vendré contigo mañana», prometió la anciana, acariciando la cabeza del animal. «Vamos a cuidar a estos pequeños, juntos». Así se inició una rutina que duraría casi 2 meses. Cada 2 días, Clotilde y Valiente subían hasta la madriguera, llevando alimentos apropiados para los cachorros en crecimiento. La anciana, con su conocimiento sobre la vida silvestre, sabía que necesitaba encontrar un equilibrio delicado, ayudar a los huérfanos a sobrevivir sin domesticarlos al punto de perder sus instintos naturales. Durante sus visitas, descubrió los indicios de lo que probablemente le había sucedido a la madre de los cachorros. Marcas de sangre y pelos a unos cientos de metros de la madriguera sugerían que había sido víctima de cazadores o quizás de un depredador mayor. Fuera cual fuese su destino, los cachorros habrían perecido sin la intervención improbable de un perro doméstico que, por alguna razón que trascendía el entendimiento humano, había asumido la responsabilidad por aquellas vidas frágiles. A medida que los zorritos crecían, volviéndose más independientes, las visitas se hicieron menos frecuentes. Valiente parecía entender que necesitaban desarrollar sus habilidades de caza y supervivencia por cuenta propia. En la última visita que hicieron, los jóvenes zorros ya estaban casi del tamaño de adultos, sus cuerpos esbeltos y ágiles moviéndose con confianza por el bosque alrededor de su madriguera. «Ya estarán bien ahora», comentó Clotilde, observando con una mezcla de orgullo y melancolía, mientras los zorros desaparecían entre los arbustos, probablemente en busca de su propia casa. «Hiciste un buen trabajo, mi amigo». Esta experiencia despertó algo en la anciana, que había permanecido dormido por años, un sentido de propósito que iba más allá de su propia supervivencia. En conversaciones con la joven dependienta de la tiendita de abarrotes del pueblo, donde iba mensualmente a comprar provisiones, Clotilde comenzó a mencionar la posibilidad de transformar su propiedad en una especie de refugio para animales salvajes en dificultad.
Usted tiene mano con los animales, comentó la joven, impresionada con las historias que la anciana contaba sobre Valiente y los zorritos. Sería un desperdicio no usar ese don. Las palabras de la muchacha plantaron una semilla que florecería rápidamente. En las semanas siguientes, Clotilde comenzó a adaptar su propiedad para recibir animales heridos o huérfanos que fueran encontrados por los pocos habitantes de la región. Un cobertizo abandonado al fondo de su cabaña fue limpiado y reorganizado para servir como refugio temporal para recuperación. Su conocimiento de hierbas medicinales, reunido a lo largo de décadas, fue sistematizado en un cuaderno especial dedicado a los tratamientos específicos para diferentes especies. Valiente asumió naturalmente el papel de asistente en esta nueva empresa. Su presencia calma tenía un efecto pacificador sobre los animales asustados que llegaban, y su instinto protector garantizaba que los más vulnerables recibieran atención especial. Los primeros pacientes vinieron a través de la propia joven, de la tiendita, un mapache con la pata rota encontrado por su hermano menor cerca del arroyo, una lechuza con el ala herida que ya no podía volar, 2 crías de venado cuya madre había sido abatida por cazadores. Cada caso exitoso esparcía aún más la fama de doña Clotilde y su fiel compañero canino. 6 meses habían pasado desde 1907, el rescate de Valiente, y la pequeña operación de salvamento ya comenzaba a ser conocida más allá de los límites del pueblo más cercano. Fue en una tarde lluviosa de final de invierno que un golpe en la puerta anunció una visita inesperada. Clotilde, que preparaba una infusión para un puercoespín con infección cutánea, pidió a Valiente que vigilara al animal mientras iba a atender. Al abrir la puerta, su corazón casi se detuvo. Ante ella estaba Arturo Mendoza, el ranchero, que reconoció inmediatamente por las descripciones que había oído en el pueblo. Alto, de hombros anchos y expresión habitualmente cerrada, el hombre parecía más pequeño ahora, encorvado bajo el peso de preocupaciones visibles en los surcos profundos que marcaban su rostro curtido por el sol y el viento. ¿Usted es doña Clotilde?, y preguntó la voz ronca y vacilante, tan diferente del tono autoritario por el que era conocido. Dijeron en el pueblo que usted ayuda a quien lo necesita. Clotilde sintió una mezcla de emociones. Indignación al recordar lo que aquel hombre le había hecho a Valiente, curiosidad sobre lo que lo traía allí, y una compasión renuente al ver el estado abatido del ranchero. Depende de lo que necesite y de quién sea usted, respondió, manteniéndose firmemente en la puerta sin invitarlo a entrar. Soy Arturo Mendoza, del Rancho del Horizonte, se presentó, quitándose el sombrero mojado. Perdí casi todo mi ganado en el invierno. El rancho va a subasta la próxima semana. No tengo a dónde ir. Antes de que Clotilde pudiera responder, un movimiento detrás de ella llamó su atención. Valiente se había acercado silenciosamente y ahora estaba parado a su lado, mirando fijamente a su antiguo dueño. La anciana esperó, tensa, imaginando cuál sería la reacción del animal. Para su sorpresa, no hubo gruñidos ni ninguna señal de agresividad, solo una curiosidad cautelosa en los ojos atentos del perro. Arturo, por su parte, palideció. ¿Valiente?, murmuró incrédulo. ¿Tú? ¿Sobreviviste? El perro dio un paso adelante, olfateando el aire en dirección al ranchero. Clotilde observaba, maravillada, este encuentro improbable que el destino había orquestado. Tras un momento que pareció extenderse indefinidamente, Valiente hizo algo sorprendente. Se acercó más y apoyó brevemente su hocico en la mano pendiente de Arturo, no como un gesto de afecto, sino como un reconocimiento silencioso. Él te perdonó, dijo Clotilde, su voz suave pero firme. Incluso después de lo que hiciste, tal vez yo pueda aprender algo de él. Se apartó de la puerta, permitiendo finalmente que el ranchero entrara. Puede quedarse hasta que encuentre un lugar, Arturo. Pero hay reglas aquí, y la primera de ellas es respetar toda forma de vida que cruza nuestro camino.
Así comenzó uno de los periodos más tensos en la cabaña de Clotilde. Los primeros días de convivencia estuvieron marcados por silencios pesados e interacciones formales y distantes. Arturo, hombre orgulloso a pesar de su situación actual, luchaba internamente con la humillación de depender de la caridad de una señora anciana y con la culpa que la presencia constante de Valiente evocaba. El ranchero dormía en el pequeño cuarto de huéspedes, originalmente construido para cuando la hija de Clotilde, que vivía en la capital, venía a visitarla, algo que sucedía con menos frecuencia de lo que a la anciana le gustaría. Durante el día, se mantenía ocupado con tareas prácticas alrededor de la propiedad, reparando cercas, cortando leña, realizando pequeñas reparaciones en la cabaña y en los refugios improvisados para los animales. Fue durante el cuidado de una yegua joven, rescatada de un rancho vecino donde era maltratada y subnutrida, que la primera brecha en el muro entre Arturo y sus anfitriones se abrió. La yegua, asustada y desconfiada, resistía cualquier aproximación de Clotilde, a pesar de la paciencia infinita de la anciana. ¿Puedo intentar?, preguntó Arturo una tarde, tras observar silenciosamente los intentos infructuosos de la mujer. Sin esperar respuesta, entró en el cercado improvisado, manteniéndose a distancia del animal nervioso. En lugar de intentar acercarse directamente, se sentó en el suelo y comenzó a tararear una melodía baja y rítmica, algo que Clotilde reconoció como una antigua canción ranchera de la región. Para sorpresa de la anciana, la yegua gradualmente dejó de agitarse, sus orejas erguidas volviéndose en dirección a la música. Pasaron minutos, quizás media hora, cuando finalmente el animal se aproximó cautelosamente al hombre sentado, extendiendo el cuello para olfatear sus cabellos. «Mi padre me enseñó eso», explicó Arturo más tarde, mientras compartían una cena sencilla a la luz de un quinqué. Él decía que la música le habla directamente al alma de los animales, sin necesidad de pasar por el miedo que nos tienen. «¿Y cuándo olvidaste esa lección?», preguntó Clotilde, sus ojos sabios fijos en el rostro del ranchero. Arturo bajó la mirada a su plato, un hombre de 50 años que súbitamente parecía un niño avergonzado. «Cuando creí que sabía más que mi padre. Cuando decidí que la eficiencia y la ganancia eran más importantes que el respeto». Esa conversación marcó un punto de inflexión. En los días que siguieron, Arturo comenzó a compartir más sobre su vida, la pérdida de su esposa por cáncer 5 años antes, las deudas crecientes, la amargura que se apoderó de su corazón mientras luchaba solo por mantener vivo el legado de 3 generaciones de su familia. No eran justificaciones para sus acciones, y él no las presentaba como tal, pero ofrecían a Clotilde una visión más completa del hombre detrás del monstruo que había abandonado a Valiente en la nevada. El perro, por su parte, mantenía una distancia respetuosa del ranchero, aceptando su presencia pero claramente prefiriendo la compañía de la anciana. Arturo respetaba esta elección, nunca forzando una aproximación, pero observando con una mezcla de admiración y remordimiento cómo el animal que un día consideró solo una herramienta, ahora demostraba una inteligencia y sensibilidad que él nunca se había molestado en notar. Aproximadamente 9 meses después del abandono de Valiente, cuando el verano intenso ya comenzaba a dar lugar a un otoño más templado, una sequía severa azotó la región. Semanas sin lluvia transformaron la vegetación exuberante en un material altamente inflamable, y bastó una tormenta seca con rayos distantes para iniciar un incendio forestal de proporciones alarmantes. El fuego comenzó en las tierras bajas, a varios kilómetros de la cabaña de Clotilde, pero impulsado por vientos fuertes, avanzaba rápidamente en dirección a las laderas más altas. Los guardabosques, con recursos limitados para un área tan vasta, concentraban sus esfuerzos en la protección de las propiedades más cercanas al pueblo, dejando a los habitantes más aislados a su propia suerte. Arturo fue el primero en percibir la gravedad de la situación. Conocedor profundo de aquellas montañas, identificó en las señales el cambio en la dirección del viento
la coloración anaranjada del cielo al atardecer, el comportamiento agitado de los pájaros, un peligro eminente que se aproximaba más rápido de lo que cualquiera podría prever. «Necesitamos evacuar a los animales», anunció, entrando apresuradamente en la cabaña donde Clotilde preparaba la cena. «El fuego viene en esta dirección y no hay nada que pueda detenerlo». La evacuación no sería sencilla. Además de la yegua y de algunos animales domésticos menores, el santuario ahora albergaba temporalmente a 3 venados en recuperación, una familia de mapaches, diversas aves con alas heridas que no podían volar, y varios otros animales silvestres que no estaban en condiciones de huir por cuenta propia. «No podemos llevarlos a todos», constató Clotilde, la realidad cruel de la situación pesando en sus hombros cansados. Fue en aquel momento crítico que Valiente asumió un papel que ninguno de los humanos podría prever. El perro, agitado, desde el inicio de la mañana, comenzó a ladrar de forma organizada, diferente de cualquier sonido que hubiera emitido antes. Pronto, para asombro de Clotilde y Arturo, los venados que pastaban en el cercado más distante comenzaron a desplazarse en dirección al llamado, seguidos por los otros animales capaces de moverse por cuenta propia. «Está reuniéndolos», murmuró Arturo, una admiración casi reverencial en su voz. Valiente condujo a los animales no hacia el camino principal, que ya comenzaba a ser tomado por el humo espeso, sino hacia un sendero casi invisible que serpenteaba hacia el norte, en dirección a un área rocosa donde la vegetación era más escasa. Clotilde y Arturo siguieron, cargando a los animales menores que no podían acompañar al grupo, mientras el ranchero guiaba a la yegua con la cuerda improvisada. La increíble procesión atravesó terrenos difíciles por casi 2 horas, hasta alcanzar un claro cerca de un pequeño lago alimentado por un manantial. Allí, protegidos por formaciones rocosas que funcionarían como barrera natural contra el avance del fuego, establecieron un campamento improvisado. Desde su punto elevado, podían ver el brillo rojizo del incendio devorando el bosque en el Pine 200 Valle, incluyendo el área donde se ubicaba la cabaña de Clotilde. «Todo lo que construí», susurró la anciana, una única lágrima escurriendo por su rostro arrugado mientras observaba el escenario apocalíptico a la distancia. Arturo, en un gesto inusual para un hombre generalmente reservado, colocó la mano sobre el hombro de Clotilde. «Construiremos de nuevo, mejor, más fuerte». El nosotros implícito en aquella frase no pasó desapercibido para la mujer, que miró al ranchero con una mezcla de sorpresa y gratitud. A su lado, Valiente observaba la escena con una expresión casi humana de entendimiento, como si aprobara aquella improbable alianza forjada en la adversidad. La noticia sobre el increíble salvamento se esparció rápidamente tras el control del incendio. Un grupo de guardabosques que participaba en el combate a las llamas encontró al improbable grupo, 2 humanos y más de 20 animales silvestres, coexistiendo pacíficamente a la orilla del lago, y no pudieron evitar compartir la historia extraordinaria al regresar a la base. ¿Un perro los guió a todos hasta la seguridad?, cuestionó un periodista local escéptico, cuando visitó el refugio temporal donde Clotilde, Arturo y los animales habían sido acomodados tras el rescate. «No solo guió», explicó uno de los guardabosques. «Organizó, mantuvo el orden, parecía saber exactamente lo que estaba haciendo». La comunidad local, tocada por la historia e impresionada con los esfuerzos del trío improbable, se movilizó de forma sorprendente. En una reunión en la pequeña iglesia del pueblo, se aprobó una iniciativa para ayudar en la reconstrucción del santuario. Ahora no más como una operación informal, sino como un proyecto comunitario reconocido. El presidente municipal, viendo la oportunidad de promover la región como un ejemplo de conservación ambiental, contactó a las autoridades estatales, que enviaron representantes para evaluar el proyecto. Impresionados con el conocimiento práctico de Clotilde sobre la fauna local y con la habilidad demostrada por Valiente,
concedieron una autorización oficial para el funcionamiento del santuario, acompañada de una pequeña subvención para su reconstrucción. Arturo, por su parte, tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Usando la pequeña cantidad que había recibido de la venta de los pocos bienes que habían sobrado de su rancho, adquirió legalmente un área adyacente a la propiedad de Clotilde, que había sido puesta a la venta tras la muerte de su propietario. En un acuerdo formal registrado en la notaría pública, donó esta tierra para la ampliación del santuario, con la condición de que fuera mantenida permanentemente como área de preservación. ¿Por qué está haciendo esto?, se preguntó Clotilde, emocionada, tras la firma de los documentos. Arturo miró a Valiente, que descansaba tranquilamente bajo la sombra de un árbol cercano. Porque tengo una deuda que nunca podré pagar por completo, pero puedo intentarlo. La reconstrucción avanzó rápidamente con el apoyo de la comunidad. La nueva cabaña, mayor y mejor estructurada, fue diseñada para servir tanto de residencia como de centro de atención para animales. Cercados apropiados fueron construidos para diferentes especies, y un sistema de captación de agua de lluvia garantizaría mayor sustentabilidad a la operación. Fue durante esta fase que Marcos Herrera, un periodista especializado en vida silvestre, de una revista nacional, oyó hablar sobre la historia extraordinaria de Valiente. Intrigado por las descripciones del comportamiento inusual del perro, visitó el lugar en construcción para un reportaje que inicialmente sería solo una pequeña nota en la sección de curiosidades de la publicación. Lo que encontró, sin embargo, fue mucho más profundo de lo que esperaba. No solo la historia conmovedora de un perro abandonado que sobrevivió y se transformó en héroe, sino un ejemplo vivo de cómo la relación entre humanos y animales podría ser reimaginada. La evolución personal de Arturo, de ranchero insensible a defensor apasionado de los derechos de los animales, también ofrecía un poderoso arco narrativo sobre redención y cambio. El resultado fue un reportaje de portada de 8 páginas, ricamente ilustrado, que capturó la imaginación del público nacional. El perro que sabía perdonar se convirtió en una sensación instantánea, generando una ola de apoyo que se manifestó en donaciones, ofertas de voluntariado y, más importante para Clotilde, un despertar de conciencia sobre la importancia de la preservación de la vida silvestre. Un productor de documentales, inspirado por el reportaje, propuso registrar el trabajo del santuario a lo largo de un año completo. La película resultante, exhibida inicialmente en festivales especializados y posteriormente en canales de televisión educativos, amplió aún más el alcance de la historia, transformando el pequeño santuario en un centro de referencia reconocido internacionalmente. Con el crecimiento de la operación vino también la necesidad de estructuración. Arturo, utilizando sus conocimientos en gestión agrícola, desarrolló métodos sustentables de cultivo que garantizaban autosuficiencia alimentaria tanto para los habitantes humanos como para los animales en recuperación. Plantas medicinales, cultivadas según las técnicas tradicionales que Clotilde dominaba, proveían los ingredientes para los tratamientos naturales que se convirtieron en la marca registrada del santuario. Voluntarios comenzaron a aparecer, primero de la región, después de varias partes del país, dispuestos a aprender las técnicas únicas desarrolladas por la improbable asociación entre la anciana sabia, el ranchero regenerado y el perro extraordinariamente inteligente. Un programa de educación ambiental fue implementado, recibiendo visitas regulares de escuelas y grupos interesados en aprender sobre la conservación de la vida silvestre. Mientras el santuario prosperaba, Valiente entraba serenamente en su vejez. Su pelo, antes dorado, mostraba ahora manchas canosas alrededor del hocico y los ojos. Su cojera, aunque controlada por los tratamientos de Clotilde, se había vuelto más pronunciada con el pasar de los años. Aún así, mantenía una dignidad impresionante y continuaba ejerciendo su influencia silenciosa sobre los otros animales. Fue Arturo quien notó primero la nueva dinámica que se establecía.
Valiente había desarrollado una afección especial por un cachorro de perro salvaje rescatado de una trampa de cazadores. El cachorro, bautizado Esperanza por uno de los niños de la escuela local que visitaba regularmente el santuario, seguía al viejo perro por todas partes, observando atentamente sus movimientos y comportamientos. «Está entrenando a su sucesor», comentó el ranchero, observando cómo Valiente pacientemente demostraba al cachorro cómo conducir a un venado asustado, de vuelta al cercado después de un procedimiento médico. Clotilde, ahora bordeando los 80 años pero aún notablemente activa, sonrió con sabiduría. Todos nosotros lo estamos, de cierta forma. ¿No es eso lo que significa vivir plenamente? Transmitir lo que hemos aprendido. Y así, al atardecer de 1900, aquel día de otoño, mientras el sol teñía de dorado las mismas montañas que casi le quitaron la vida a Valiente años atrás, tres almas improbables, unidas por el acaso, por la adversidad y por elecciones que trascendían el simple instinto de supervivencia, contemplaban silenciosamente el legado que habían construido juntos. Un legado que, como las estaciones de las montañas, continuaría su ciclo mucho más allá del tiempo que les fuera concedido en esta tierra. El perro abandonado, que casi no sobrevivió a aquella noche de nevada, había irónicamente salvado a todos ellos, no solo de la destrucción física, sino del aislamiento emocional que cada uno, a su manera, había elegido para sí, y en el viaje de redención que compartieron, encontraron algo que quizás ninguno de ellos jamás hubiera esperado encontrar. Nuevamente, un hogar verdadero, construido no de paredes y techos, sino de compasión, perdón y un propósito compartido.